En el monumento a Julio Argentino Roca, que está en el centro de esta ciudad, una mano inequívocamente marxista estampó un graffiti que dice: es preferible un Mayo francés a un Julio argentino. Yo, que me vanaglorio de haber inventado graffiti que dice: es preferible un martes 13 a un domingo faustino, en rigor debo decirles que es tanta, pero tanta la confusión que hay sobre mayo, que preferiría que no existiera el mes de mayo, ni el francés ni el argentino. Solamente por decreto de necesidad y urgencia dejaría reservado el mes de mayo a la recitación del famoso romance del prisionero, que por mayo era por mayo cuando face la calor, y suprimiría el mes de mayo. Esto ha sido dicho un poco más elegantemente por Vicente Mazot en su último libro, cuando afirma que mayo resulta semejante al alma de Hamlet, a la que todos parecen comprender de manera diversa, pero que en rigor nadie comprende. Con lo cual se impone una primera aclaración. La primera aclaración que voy a hacer es de carácter historiográfico, no histórico, sino historiográfico. Porque los grandes responsables de que mayo sea la confusión que hoy es, son, por un lado, los miembros de la historiografía liberal, y por otro lado, los miembros de la historiografía marxista. Estas corrientes ideológicas, metidas de prepo en nuestra historiografía, vienen repitiendo con insistencia por lo menos 4 errores en común. El primero, que la Revolución de Mayo se hizo en contra de España para liberarnos de su poder opresor. El segundo, que estuvo inspirada en la Revolución Francesa y que por lo tanto fue jacobina, rusoniana e iluminista. El tercero, que resultó un estallido populista sostenido en el principio de la soberanía popular y de la lucha de clase como desprendimiento natural de la soberanía del pueblo. Y el cuarto error, que significó también una ruptura con la Iglesia y el comienzo de la secularización del poder político. Con valoraciones distintas, con interpretaciones distintas, pero en estos 4 puntos hay convergencia básica entre la historiografía liberal y la historiografía marxista. La historiografía liberal tiene nombres propios, que son los responsables de esta tergiversación histórica: Mitre, López, Echeverría, Joaquín B. González, José María Ramos Mejía, Ricardo Levene. No son los únicos, pero sí son los más importantes. Según esta ficción liberal historiográfica, con estos responsables primeros, ficción que todavía perdura, hay que subrayarlo, mayo no habría sido un mes, ni un hecho, ni un acontecimiento histórico. Mayo sería un dogma, con la intangibilidad que se niega a los dogmas de la Santa Fe Católica. De acuerdo con este dogma de Mayo, el origen de la patria coincide con la instalación de la democracia
jacobina, rousseauiana y populista. Para completar este dogma, la misma historiografía liberal supuso, y sigue enseñándolo así, que Mayo se ve coronado en Caseros, en donde el breve interregno antidemocrático de Rosas habría recibido su escarmiento final, la normalidad se habría restablecido y por lo tanto ya el dogma podría seguir su curso per secula seculorum. Dentro de esta misma concepción historiográfica, la Revolución de Mayo es presentada como una rebelión popular de libertos, resentidos y rencorosos, contra la tiranía de la España cristiana. Ahora, claro, si algún espíritu inquieto osaba cuestionar este dogma, como de hecho y gracias a Dios fue cuestionado, recordando pequeños detalles de la realidad, como la explícita y renovada fidelidad de los patriotas a Fernando VII, el dogma se defendía diciendo que estábamos ante una simulación patriótica justificada, ante un maquiavelismo permitido, de acuerdo con el cual nuestros patriotas del año 1810 habrían fraguado una gran mascarada. El dogma de esta manera se defendía de su gran enemigo, que es la realidad histórica. El gran enemigo de la ficción historiográfica es la realidad histórica. La segunda versión del error es, como señalábamos, de procedencia marxista, con autores dispares como Rodríguez Bustamante, Rodolfo Puigros, Leonardo Paso, Alperindongui, la familia Romero en Pleno, Chiaramonte y el Instituto Rabiniani, y todos aquellos actuales escribas de bestseller que hoy se quieran agregar, y que no nombraré porque, como decía Osés, tengo la lengua dura pero no canalla. Para esta otra dogmática marxista, en este caso, que coincide con la anterior en ser una dogmática secularista e inmanentista, Mayo es una revolución ideológica contra el feudalismo y contra el autoritarismo, y por supuesto contra la superstición y el fanatismo cristianos, que conformarían así la superestructura ideológica correspondiente a la estructura económica feudal. Como en el caso anterior, si alguno osaba importunar este dogma con el otro pequeño detalle de que en estas tierras en 1810 no existía el sistema feudal, y que aún de haber existido el sistema feudal no tiene las características negativas que per se le atribuyen, si alguno, insisto, osaba importunar este dogma con este detalle, inmediatamente era y es anatematizado, no con razones históricas, sino con razones ideológicas. Quienes así rechazan este dogma marxista son simplemente nazifascistas. Liberales y marxistas, entonces, coinciden en lo esencial del fraude, en presentar un Mayo antihispanista, independentista, populista y progresista, todo lo cual es históricamente falso, a pesar de que historiográficamente se siga sosteniendo. Y liberales y marxistas coinciden también en celebrar y en festejar que Mayo haya significado el fin del imperio hispano-católico y nuestra ruptura espiritual respecto de ese imperio hispano-católico. O coincide en esto, como ya hemos visto, liberales y marxistas, o si no, y es otra posibilidad, se lamentan de que Mayo no haya sido lo suficientemente rupturista y lo suficientemente anti-español y lo suficientemente anticatólico. Este matiz, por ejemplo, lo incorporan algunos autores como Milcíades Peña o Norberto Galasso. Hasta aquí teníamos delimitadas las dos posiciones historiográficas
convergentes en lo esencial, aunque disidentes en las formas. Pero gracias a Dios aparece en la escena historiográfica argentina la escuela revisionista. El revisionismo puso una gran dosis de claridad en esta confusión. Tengo que mencionar, con el riesgo consabido de excluir nombres ilustres, por lo que me disculpo de antemano, pero tengo que mencionar los nombres egregios de Federico Ibarguren, Roberto Marfani, Vicente Sierra, Cayetano Bruno, Julio Ilasusta, Rómulo Carbia, Gustavo Martínez Zuviría y Enrique Díaz Araujo, este gran maestro nuestro, gran amigo, que acaba de sacar 3 volúmenes titulados Mayo Revisado y que entiendo que constituyen una obra definitiva sobre este tema. En la primera conferencia sobre Mayo, recordarán los que vinieron, me permití una dedicatoria, la dedicatoria a Gustavo Martínez Zuviría, a Hugo Guas. Pues en esta ocasión quiero agregar algo al respecto. Gustavo Martínez Zuviría fue uno de los católicos argentinos que más contribuyó a esclarecer esta cuestión. Tengo aquí una carta que generosamente me fotocopió Madelón Martínez Zuviría, que está aquí presente, una carta que le mandó Manuel Gálvez a Hugo Guas, con ocasión de la aparición de Año 10. Y quiero compartirla con ustedes porque es preciosa. Mi querido Gustavo, leí tu Año 10 con el mayor apasionamiento que puedas imaginarte. Formidable libro, lo recomiendo con exaltación a todo bicho que encuentro. Créeme, te lo envidio. Has demostrado tener una inteligencia luminosa, clarísima, y una estupenda y muy rara aptitud para reflexionar, para deducir, para hallar el quid de las cosas. Y has escrito con una gracia finísima que se mantiene sin aflojar desde la primera página del libro hasta la última. Le hace una observación que, salvando las distancias, comparto. Hubiera sido bueno citar a otros argentinos para que se vea que no estás enteramente solo, por lo menos a Vicente Sierra y a Federico Ibarguren. Termina diciéndole: te agradezco como argentino que hayas realizado esa obra de verdad y de justicia, y te mando un abrazo muy fuerte. En un costado, manuscrita, hay una oración que también vale la pena compartir. El imbécil de Levene, que no anda en 4 patas porque Dios es grande, merecería ser tratado menos cortésmente. Acierta entonces don Manuel Gálvez. Con lo cual quiero decirles que las posiciones historiográficas estaban delimitadas con bastante claridad. Por un lado, la historiografía liberal, con sus variantes, porque no es lo mismo un Levene que un Enrique de Gandía, un Cailebois que un Ricardo Sorraquín Becú, y la historiografía marxista también con sus variantes. No es lo mismo un Puigros que un Blas Alberti, un Leonardo Paso que un Abelardo Ramos. Y estaban las rectificaciones revisionistas. Hace muy poco la editorial sudamericana publicó un libro irrecomendable desde el punto de vista criteriológico, pero sí aconsejable desde el punto de vista informativo, que se llama 200 años pensando en la Revolución de Mayo. En este libro ustedes podrán encontrar un compendio de la historiografía sobre Mayo, un compendio hecho por 2 autores que son enemigos de la verdad, Raúl Franklin y Jorge Hellman, pero repito, desde el punto de vista informativo y antológico, el libro vale. ¿Cuál fue el mérito de los revisionistas? Excepto el de algún revisionismo socialista, y con nombre y apellido, me refiero aquí a José María Rosa, que también él tergiversó el 25 de mayo de 1810 y su significado. Pero ¿cuál fue el mérito grande de los autores revisionistas?
haber probado que existió un Mayo monárquico, hispánico, católico, militar, patricio, enemigo de Napoleón, que no de España, fiel a nuestra condición de reino de un imperio cristiano, en pugna contra británicos y franceses y filosóficamente escolástico. Un Mayo legítima y genuinamente leal al rey cautivo y germen de una autonomía que devino forzosamente la independencia cuando la orfandad española fue total, como total el desquicio de la casa gobernante. No faltan ni hechos ni personajes para probar la existencia de este Mayo genuino. Por eso que la verdad historiográfica del revisionismo coincidió con la verdad histórica de los hechos acontecidos. Están las memorias de Saavedra, la autobiografía de Domingo Mateu, la de Manuel Belgrano, las cartas de Chiclana, Viamonte, Tomás Manuel de Anchorena, las memorias curiosas de Juan Manuel Beruti, las memorias de Francisco Sagí. Está también esa obrita curiosa de Juan Bautista Alberdi, sobre la cual volveremos, que se llama El Gobierno de Sudamérica. Y está el magnífico mensaje tantas veces citado de don Juan Manuel de Rosas a la legislatura el 25 de mayo de 1836. Y están hasta las fábulas humorísticas de Domingo de Ascuénaga, que hoy se pueden leer digitalmente, pero que fueron publicadas con ocasión del centenario en 1910 por la editorial Martín Viedma. Vislumbrando la victoria sobre la línea recta de sus miras y cayeron seguros de lograrla cuando la suerte más les sonreía. La nieve les cuidó las sangraduras con un roce piadoso de caricias y en las álgidas horas estrechadas la Cruz del Sur signaba sus pupilas. En un sueño sin fin duermen con ellos la carta de la novia prometida, un clavel vermellón en la chaqueta, un gajo de laurel en la mochila, un clavel vermellón en la chaqueta, un gajo de laurel en la mochila. No llores, patria, con dolor de madre, a tus hijos sepultos en las islas. Ellos sembraron con su sangre mártir simiente de valor para que vivas. No sufras, patria, quienes no volvieron están de centinelas a la vista, cuidando tus derechos para siempre en la quietud glacial de sus garitas. Allí quedaron sin relevo solos, esperando que vuelvas algún día, tras el turno más largo de las guardias, tras la noche más cruel de las vigilias, tras el turno más largo de las guardias, tras la noche más cruel de las vigilias. Allá te esperan dueños de la tierra, en el menguado predio de las criptas,
sepultados de pie como peleando la batalla final que no termina. Te esperan en el mar, en las rompientes, en el aire que aún sus nombres grita. Te esperan empotrados en la roca, en el yermo turbal de las Malvinas, empuñando las armas que esgrimieron con el fervor de la razón invicta. No llores pues la muerte de tus héroes, no se llora la gloria bien habida. No llores pues la muerte de tus héroes, no se llora la gloria bien habida. Leyendo meditadamente este material, es asombroso cómo se puede inteligir el pasado y cómo se disipan las ficciones ideológicas, liberales, marxistas y pseudo-revisionistas. Porque lo que surge de estos valiosos testimonios de los protagonistas contemporáneos de los hechos es ni más ni menos que el fidelismo fernandista, la fidelidad al rey Fernando VII. Y una figura señera como la de Saavedra, cuya espada fue puesta al servicio de la misma causa por la cual las mejores espadas se desenvainaban en España, para sacarse de encima la opresión de Napoleón Bonaparte, no del Imperio Hispano-Católico. Y si de este cúmulo de testimonios que he citado abreviadamente surge también la figura del cabildo, es porque entonces el cabildo no era una figurita didáctica, escolarizada, sino una hidalga institución de raigambre medieval, custodia de los fueros locales y comarcales. El protagonismo del cabildo está indicando el carácter medieval de este acontecimiento. Pero están los documentos que retratan este Mayo, están los testimonios que retratan este Mayo, porque están los hechos reales, porque están los hombres reales y porque están las instituciones reales. Y esto sería lo más importante por considerar y por celebrar hoy, si no fuera que este Mayo, con mayúsculas, por una vez, fue derrotado. El Mayo que prevaleció fue el otro. Prevaleció el Mayo dogmático, del dogma liberal, democrático. Prevaleció el Mayo populista. Prevaleció el Mayo marxistoide. El Mayo genuino fue derrotado. Y fue derrotado no solo historiográficamente, sino políticamente, fácticamente. Es cierto, y me anticipo a decirlo, que esta derrota es temporaria, es una adversidad pasajera. Para eso estamos aquí, precisamente, reunidos en este instituto, amigos de toda la vida, para tratar de llevar un poco de luz, de lumbre. Pero no podemos negar que el Mayo genuino hoy es recordado por un puñado de personas, mientras que la celebración oficial contiene todos los elementos confusos de la historiografía liberal, de la marxista y de la pseudo-revisionista. Sin embargo, esta delimitación historiográfica e ideológica que estoy haciendo del problema del 25 de mayo no quedaría del todo aclarada si no incluyéramos con honestidad intelectual la presencia de un cuarto factor. Hablamos de la historiografía liberal, de la historiografía marxista y de la historiografía revisionista, cada una de ellas con sus variantes. Pero hay un cuarto factor que no podemos ocultar. Ese cuarto factor es la posición carlista. No es nueva la posición del carlismo en la materia. Es una posición antigua, de vieja data, pero se ha intensificado con motivo del Bicentenario, tanto aquí en la Argentina como en España. La expresión más dura, pero a la vez más atendible,
de la historiografía carlista es este libro que tengo en la mano, que acaba de aparecer en forma reciente, de José Antonio Ullate, y que se llama Españoles que no pudieron serlo. La verdadera historia de la independencia de América. Quiero aclarar, aunque tal vez no haga falta en esta casa, que tanto José Antonio Ullate como su maestro, Miguel Ayuso, son amigos nuestros. Son amigos queridos, entrañables, que nos visitan, que cuando podemos visitamos, con los cuales compartimos un sinfín de ideales, y que por lo tanto no estamos hablando de esta posición historiográfica con una enemistad personal, todo lo contrario. Estamos hablando con una profunda gratitud y admiración, ambas cosas, hacia ellos, y con una aquilatada amistad. Pero las cosas hemos de decirlas tal como creemos que deben ser dichas, aún respetando este marco cordial de amistad y de camaradería que nos une. Nuestros amigos carlistas, de un lado y del otro del Atlántico, están enojados con el 25 de mayo. No les faltan razones, ni son pocas las verdades que al respecto han recordado. Puede aceptarse incluso lo que enseñan, que nuestra guerra independentista tuvo algo o bastante de una dolorosa guerra civil, en tanto americanos hubo que se sentían inaboliblemente insertos a la corona con un gesto de lealtad que los honra. Puede aceptarse y debe aceptarse además que la fábula escolar de los realistas malvados y los patriotas impolutos es un cuento de mal gusto. El realista Liniers fue un arquetipo de nuestra lucha soberana, y el patriota, entre comillas, Moreno, es la contrafigura del cipayo. Y hasta tienen razón los carlistas cuando comentan que en ciertas zonas hispanoamericanas los negros defendieron la corona y se batieron por su causa sin importarle su condición. Hablamos, como lo hace Luis Corsi Otálora, de los bravos negros que enarbolaban orgullosos los pendones reales de la Orden de San Luis. Con lo cual lo que queremos decir es que hasta los hombres más humildes de esta tierra se mantuvieron fieles al rey. Ramiro de Maeztu, en defensa de la hispanidad, cuenta el caso de Eusebio Zuloaga, que para subir a una montaña en el altiplano boliviano contrató los servicios de un cacique indio. Y de pronto Zuloaga advirtió que ese cacique tenía un bastón en cuya empuñadura había una onza española que tenía la imagen del rey. Le pregunta Eusebio Zuloaga: ¿quién es este? El rey de Castilla, le contesta el indio. Mi rey. ¿Cómo tu rey? Si acá en Bolivia hay un presidente. Este presidente, le contesta el indio, lo nombra el rey de Castilla. Si no fuera por eso, ¿crees tú que yo me dejaría mandar por un mestizo? Esta anécdota cuenta y retrata lo que efectivamente hacen bien en subrayar los carlistas: la fidelidad fernandina, el fidelismo fernandista. Pero determinadas cosas vinculadas a nuestro 25 de mayo, nuestros amigos no las quieren ver. Definitivamente se cierran, y es aquí cuando confrontamos. No quieren ver, por ejemplo, la gravísima crisis moral del Imperio Español. No quieren ver que a comienzos de 1810 solo quedaban las apariencias de España. No quieren ver que tanto ultraje, tanto vejamen, tanta depredación y tanto anonadamiento de la madre patria eran males causados por sus mismos reyes velones, por su misma barbaridad traicionera, por la vacancia y por la cefalía cobarde de una corona que ya no era la corona de los siglos del descubrimiento y de la evangelización. Y no quieren ver, como lo ha sintetizado certeramente Luis Alfredo Andreguita Capurro, replicando a Federico Suárez Verdeguer, que las cortes de 1810 y 1812, pletóricas de iluminismo jacobino, y Fernando VII, con su avaricia absolutista, precursora del liberalismo, sellaron la destrucción del Imperio Católico.
La responsabilidad está en ellos. No es nuestra traición, nuestra deslealtad o nuestra impiedad, como dice José Antonio Ullate. Crimen incalificable, continúa diciendo Andreniete, porque la revolución, la nuestra, en el sentido del verbo latino volver hacia atrás, aspiró a una unión más perfecta con la metrópoli. Crimen que se ejecutó con varias puñaladas traperas, como cuando el 24 de septiembre de 1810 las Cortes de Cádiz aprobaron la ley por la cual se dispuso la extinción de provincias y reinos diferenciados de Españas e Indias, en clara señal de abolición de los honrosos pactos sellados por Carlos V en Barcelona el 14 de septiembre de 1519. Esto es muy grave, y repito, nuestros amigos carlistas no lo quieren ver. No quieren ver que acá hubo una ruptura del pacto de vasallaje. Ese pacto era recíproco, pero quien lo rompió e inició el desenlace trágico fue España. Fernando VII, después de 1814, cuando fue repuesto en el trono tras la caída de Napoleón, se negó a reconocer la personería americana, concretamente en el Río de la Plata, no obstante las misiones diplomáticas que se mandaron expresamente para llegar a una concordia. Y es en ese momento cuando Saavedra dice en sus memorias que el rey rompió la carta de incorporación y pacto de la América con la corona de Castilla. Ya había sucedido antes de 1814. La Junta Central de Sevilla, con su decreto del 22 de enero de 1809, destruyó los históricos pactos americanos con la corona de Castilla. Y esa posición fue renovada por las Cortes de Cádiz, con lo cual cerraban definitivamente la posibilidad de mantener a los reinos de Indias en el seno de la monarquía. De esa suerte, antes todavía de la restauración de Fernando VII, sus pretensos regentes europeos habrían roto el pacto de vasallaje, habilitándonos el camino para hacer lo que hicimos. El padre Guillermo Furlong, comentando esta ruptura del pacto de vasallaje, dice que jurídicamente se debe sostener que no fue el Río de la Plata quien rompió con el rey, sino que fue el rey quien rompió con el Río de la Plata al dejar de cumplir con sus compromisos. Entonces, yo me pregunto, y le pregunto buenamente a estos amigos nuestros, de verdad buenamente se los pregunto, ¿de qué lado estaba la traición? ¿De los americanos que se levantaban jurando fidelidad al rey cautivo, deseando conservar sus tierras, aunque reclamando la necesaria autonomía para no ser arrastrado por la crisis peninsular o por no ser arrastrado por los destinos que Napoleón Bonaparte le daba trágicamente a la España? ¿Quiénes eran los leales? ¿Los que se rebelaban aquí a imitación de los combatientes hispánicos para comportarse como súbditos corajudos y lúcidos, o aquellos funcionarios, cortesanos y monarcas que se desentendieron vilmente de la suerte de estos reinos, como lo gritaba Fray Pantaleón García de Buenos Aires de 1810? ¿A dónde estaba la fidelidad? ¿En las intrigas borbónicas para convertirnos en el pato de la boda de Napoleón, como decía Saavedra? ¿O en este surero y modesto Buenos Aires, levantado en hazañas, primero contra el hereje británico y después contra los alcahuetes de Pepe Botella? Y en ambas circunstancias, solitos con nuestra alma y solitos con nuestras armas, y en ambas circunstancias levantando siempre el pendón de España, la bandera española, porque cuando Bedford se rindió, los gritos de quienes estaban rodeando al fuerte eran gritos que reclamaban que no bastaba con el gesto de la rendición. Él en persona debía ordenar que se colocara nuevamente en el mástil la bandera española. Aquí tenemos entonces una primera cuestión, que es la cuestión historiográfica. Es necesario, para entender lo que pasó en mayo, delimitar estas posiciones historiográficas: la historiografía liberal, la marxista, la revisionista con sus logros y también con sus falencias,
y esta posición historiográfica carlista, que una vez más, y antes de cerrar el tema, repetiré que me merece todo el respeto del mundo, pero ante la cual tengo que tomar distancias. Vayamos ahora a una segunda cuestión, ya no historiográfica sino histórica, no tanto hermenéutica cuanto fáctica. Esta segunda cuestión podríamos enumerarla de la siguiente manera: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue aquello? La Revolución de Mayo, y esta es la primera aclaración, no se hizo contra España, se hizo contra la Francia napoleónica. Ahora, es cierto que no faltaron los ideólogos del descastamiento y que lamentablemente con el tiempo se impusieron. Pero los principales y más genuinos protagonistas de Mayo eran hombres de recia formación hispano-católica e incluso eran hombres de ideales monárquicos. Segunda aclaración: la Revolución de Mayo no tomó como modelo a la Revolución Francesa, sino a la resistencia patriótica cívico-militar de la misma España. El grito "Juntas como en España" es suficientemente representativo. Por eso el centro institucional y geográfico fue el Cabildo, institución medieval, defensora de los fueros comarcales y regionales. No fue entonces un estallido insurreccional al estilo 1789. Dice al respecto bellamente Hugo Boss: no es una Jamona sin hogar nuestra Revolución de Mayo. Venid a nuestras playas desde las orillas del Sena, despechugada y ronca, embadurnadas las mejillas con la hez del vino de los cafetines parisienses, empuñando con la mano izquierda un contrato social y empujando con la derecha el carretón de la guillotina. Ven, Señor Jesús, reina, guía, eleva y conduce a su plenitud al pueblo argentino. Ven, Señor Jesús, ejerce tu señorío sobre las almas que a ti se entregan con verdadero amor, y haz que ellas incendien el mundo con la luz inextinguible de tu gracia. Señor de los ejércitos, que el brillo de tu espada aliente a tus soldados y desbande al enemigo con el ímpetu de tu amor. La cosa se pone fiera, la tormenta va a llegar. La cosa se pone fiera, la tormenta va a llegar. Un beso a nuestra bandera y argentinos a luchar. Un beso a nuestra bandera y argentinos a luchar. El enemigo está dentro, todo quiere mancillar. Se presenta con mil caras, ya no se puede ocultar. Se presenta con mil caras, ya no se puede ocultar. Como fierro en nuestros puestos, nuestra vida hay que jugar. Por el bien de nuestros hijos, por su paz y libertad. Por el bien de nuestros hijos, por su paz y libertad. Viva mi patria Argentina, no nos tendrás que esperar. Viva mi patria Argentina, no nos tendrás que esperar. Prometemos a la Virgen de pie y en vigilia estar. Prometemos a la Virgen de pie y en vigilia estar. No aflojen frente al demonio, la injusticia y la maldad. Fortalezcamos urgente nuestros lazos de hermandad. Fortalezcamos urgente nuestros lazos de hermandad. La fe en nuestros corazones
la gracia que Dios nos da, y brillando entre canciones la espada de la verdad, y brillando entre canciones la espada de la verdad. Es cierto que hubo jacobinos y que hubo iluministas, y es cierto que quienes quisieron imponer el terror, y que lamentablemente lo lograron, terminaron prevaleciendo. Esto es cierto. Es decir, yo no niego este mayo masónico, no lo niego ni historiográficamente ni históricamente, lo lamento y lo deploro, pero no lo niego. Y la tercera aclaración es que la doctrina oficial de Mayo no fue la de Rousseau, sino que fue la doctrina escolástica de la licitud del alzamiento contra el despotismo. No entro a considerar ahora, porque sería objeto de otra conferencia, no entro a considerar ahora si la doctrina de Suárez es verdadera o es falsa, según un quid. Lo que sí debo dejar en claro es que es cierto lo que encontró el padre Furlong cuando encontró que el pensamiento de Suárez era el pensamiento rector de los principales argumentos de los criollos. Guste o disguste el suarismo está allí delante nuestro, en los acontecimientos de mayo de 1810. Y guste o disguste el suarismo, que esté presente significa que prevaleció por encima del pretendido liberalismo rousseauiano. Por eso dice bien Ernesto Palacio que hasta para deshispanizarnos, entre comillas, fuimos hispanistas. La cuarta aclaración que quiero hacer, posiblemente la más delicada, es que es cierto que la Revolución de Mayo, a través de algunos ideólogos, tomó un rumbo irreligioso y anticatólico. Algunos sacerdotes cayeron en heterodoxias graves por abrazar la causa revolucionaria. Por ejemplo, Francisco Ramos Mejía. Y por lo tanto es cierto que hubo confrontaciones, a veces violentas, entre el llamado clero realista y el clero revolucionario. Estas confrontaciones no fueron para nada saludables, y nobleza obliga, debo decir que desde el punto de vista doctrinario, el clero realista era el que custodiaba la ortodoxia. También es cierto que la Iglesia no aprobó en principio el movimiento rupturista. Hay un documento importante del Papa Pío VII, una encíclica, por la cual se le pide a los obispos y sacerdotes españoles y americanos que se mantengan fieles a Fernando VII y que tengan cuidado con las innovaciones revolucionarias. Todo lo cual es perfectamente comprensible. ¿Por qué es perfectamente comprensible? Porque ese mayo masónico, rousseauiano, democrático, jacobino, terrorista, etc., existía. Y era visible. ¿Y por qué la Iglesia no lo iba a reprobar como lo reprobamos nosotros? Pero aclarado esto, no puede decirse que entre los patriotas no existió un clero ortodoxo. La sola mención gloriosa del padre Castañeda prueba que también entre los criollos, entre los patriotas, digámoslo así, existió un clero ortodoxísimo. Y no puede decirse que la ruptura con la Iglesia española haya significado una ruptura definitiva con la Iglesia romana, como tampoco puede decirse que la Iglesia condenó a los americanos. Todo esto lo ha aclarado en un libro notable Rómulo Carbia, que les recomiendo y que se llama La Revolución de Mayo y la Iglesia. Pero quiero demorarme un minuto más en este tema. En el año 2002, la editorial MC publicó un libro titulado Los curas de la Revolución. Es una antología hecha también por tres enemigos de la verdad, Calvo, Di Stefano y Gallo. Este libro trae la apología de los curas revolucionarios. Y acá uno ve
la hondura del error de este clero revolucionario gravemente heterodoxo. En este libro se hace el elogio de estos curas, pero bien leídas las cosas, uno no tiene sino la sensación de estar ante una herejía formal. Por ejemplo, Diego de Zabaleta, que era el deán de la Catedral de Buenos Aires, sostuvo que la ruptura con Fernando VII era analogable a la ruptura con la Santa Sede, y que por lo tanto, así como estas tierras reasumían el derecho a gobernarse por sí mismas, también ahora los feligreses tenían que reasumir el derecho a gobernarse eclesiológicamente por su cuenta, de espaldas al romano pontífice. Hace muy poco, el día 12, hoy es 18, el doctor Ausa publicó un artículo en el diario Clarín sobre el papel de la Iglesia en la Revolución de Mayo. También deseo aclarar, nobleza obliga, que tengo al doctor Ausa por un caballero, por un señor y por alguien que particularmente me ha ayudado muchísimo y con quien tengo una deuda de gratitud. Pero como en el caso de nuestros amigos carlistas, las cosas son como son. Amigo de Platón, pero más de la verdad. Aquí se ve la confusión. Dice el doctor Ausa: a mi juicio la Revolución de Mayo triunfa gracias a la Iglesia. El clero ilustrado legitima la revolución y la independencia, explicando las causas de la ruptura con España. Había pues un clero ilustrado que legitima la revolución y otro popular que la promueve. Le pregunta el periodista de Clarín: ¿qué argumento se esgrimía el clero ilustrado? Y contesta Ausa, con verdad, pero con criterio torcido, que España no tenía título sobre estas tierras, que había oprimido, que había detenido el desarrollo del Río de la Plata y trabado el comercio, pero también debieron enfrentar la teoría de que el poder del rey venía de Dios y que resistirla era un atentado contra la divinidad. O sea que el clero sostenía que el poder no venía de Dios, y Ausa agradece a ese clero que sostiene esto, porque de esa manera justificó la revolución. Claro que el rey estaba preso y había caducado su ejercicio. Como contrapartida, el clero criollo, que había estudiado en las universidades de Córdoba y Chuquisaca y en el Colegio de San Carlos de Buenos Aires, contaba con una formación suarista, lo cual es cierto, pero Ausa no hace la distinción entre los errores populistas del suarismo y los aciertos que en otros terrenos teológicos tuvo Suárez. Es decir, que el poder reside en el pueblo, que es el pueblo el que elige, que las elecciones legitiman la autoridad, que deben ser periódicas, etc. O sea, lo malo de este clero es lo bueno para Ausa, y es lo bueno para el sinfín de personas que estudian este tema. ¿Cómo siguió la prédica revolucionaria del clero? Contesta Ausa: en una de las primeras decisiones la Junta convoca una celebración en la catedral, el Te Deum. Ni hablemos hoy de esto. Y se le encomienda el primer sermón al padre Zabaleta, quien elogia la revolución y el surgimiento de las nuevas autoridades. Bueno, Ausa hace el elogio de los sermones del padre Zabaleta, pero los sermones del padre Zabaleta son de neto corte jansenista y regalista, sosteniendo que a la vacancia de Fernando VII se le sigue la vacancia de la sede romana y por lo tanto no hay que obedecer al pontífice. Redondeo este tema entonces. El Papa Pío VII, en 1816, no debe ser ocultado, promulga una encíclica llamada Exi Longissimo, en la cual pide a los obispos y a los sacerdotes de América fidelidad a Fernando VII. Pero el sucesor de Pío VII, León XII, el cardenal Consalvi, que había sido secretario de Estado de Pío VII, promulga una nueva encíclica de fecha 30 de agosto de 1825, en la cual rectifica en lo rectificable, porque no hay dogma aquí, es una decisión prudencial, rectifica la posición de su antecesor. Acepta la situación americana en nombre de lo que hoy llamaríamos un gesto pastoral, cicatrizar las heridas. La Iglesia en América y los católicos en América no pueden quedar desvinculados de Roma, y pide por favor que se ponga fin a la enemistad. España reaccionó mal frente a esta encíclica.
hasta tal punto que el nuncio de la Santa Sede, Monseñor Tívori, fue rechazado en las Cortes españolas. Muy amablemente Roma volvió a tratar con España para decirle que por favor se reviera esta situación de enemistad y se asentara la situación tal como estaba. Con lo cual creo yo queda aclarado este punto tan difícil para nosotros que somos católicos. Queda aclarado este punto dolorosísimo de la fricción entre la Iglesia y la revolución, o entre la Iglesia y los patriotas. Ahora bien, para ponerle fin a esta segunda cuestión, que decíamos que ya no era historiográfica sino histórica, la de los hechos y personajes concretos, he seleccionado 4 testimonios de los tantos que hay. Si me tienen un poquito de paciencia, quiero leerlos y comentarlos brevísimamente porque se comentan solos. El primero de estos documentos es un fragmento de las Memorias de Saavedra. Sé que estarán cansados, pero les pido alguna atención porque el modo en que está escrito, que no es el común en nuestros días, permite extraviarse, digamos, de la comprensión del texto. Pero dice así: la invasión de Napoleón a la España, la destrucción del rey Fernando, sus abdicaciones en favor de su padre el rey Carlos IV, y la de este y la dinastía a favor del mismo Napoleón, el reconocimiento que se hizo del nuevo rey José, hermano de aquel, en la misma corte de Madrid, y la obediencia que le tributaron la mayor parte de los grandes y nobles del reino, la ocupación de casi toda la península, excepto Cádiz y la isla de León, el abandono que experimentamos de aquella corte cuando se le pidieron auxilios de tropas y armas para repeler la segunda expedición inglesa, y su insultante contestación de defiéndanse ustedes como puedan, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 3 etcétera son de Saavedra, que está enunciando las causas. Todo esto que acaba de enunciar, verdaderamente con una prolijidad extraordinaria, dice Saavedra, ¿qué otro resultado habrían de tener que el de desenrolar y hacer salir a la luz el germen de nuestra libertad y de nuestra independencia? Es indudable, en mi opinión, que si se miran las cosas a buena luz, a la ambición de Napoleón y a la de los ingleses de querer ser señores de esta América, se debe atribuir la Revolución de Mayo de 1810. Si no hubieran sido repelidas estas invasiones británicas, si hubieran triunfado de nosotros, si se hubieran hecho dueños de Buenos Aires, ¿qué sería de la causa de la patria? ¿Dónde estaría su libertad e independencia? Y concluye Saavedra: sí, a esos sucesos es que debemos radicalmente atribuir el origen de nuestra revolución, y no a algunos presumidos de sabios y doctores que en las reuniones de café y sobre las carpetas hablaban de ella, mas no se decidieron hasta que no nos vieron a mis compañeros y a mí mismo con las armas en la mano, resueltos a verificar los hechos. Creo verdaderamente que el texto me exime de comentarios. Vayamos al segundo. Es una carta de don Tomás Manuel de Anchorena, dirigida a Rosa, su primo, el 4 de diciembre de 1845. Esta carta la trae don Julio Irasuta, en su magnífico Tomás Manuel de Anchorena, que también les recomiendo. El fragmento dice así: usted sabe que el 25 de ese mes de mayo de 1810 se estableció por nosotros el primer gobierno patriota a nombre de Fernando VII, para preservarnos de que los españoles, apurados por Napoleón, negociasen con él su bienestar a costa nuestra, haciéndonos el pavo de la boda. Es decir, que España, apurada por Napoleón, podía entregar las tierras americanas a cambio de su propia soberanía. También, sigue Anchorena, le exigimos a la España, a fin de aprovechar la oportunidad de crear un nuevo título para con Fernando VII y sus legítimos sucesores, un título con que poder obtener nuestra emancipación de la España, y que, considerándosenos una nación distinta de esta, aunque gobernada por un mismo rey, no se sacrificasen nuestros intereses a beneficios de la península española. A todo esto, termina Anchorena, o sea, todo esto que estábamos reclamando, no caer en manos de Napoleón, conservar la monarquía pero tener autonomía, a todo esto nos daba derecho
no solamente el habernos defendido de los ingleses sin auxilio alguno de España, manteniéndonos siempre fieles y leales al soberano que era de España, sino también el nuevo sacrificio y esfuerzo de lealtad que emprendíamos, eligiendo a un nuevo gobierno a nombre del rey cautivo, que conservase bajo su obediencia todas estas provincias durante su cautiverio, para continuar después prestando el debido homenaje luego que él recobrase su libertad. En una época de desorientación como la que vivimos, en la cual todas las ideologías y los utopismos se arrogan el derecho de imponer coactivamente sus esquemas de laboratorio a una realidad que desconocen y que no pueden entender desde el mundo de ficción en que se desenvuelven sus elucubraciones, las reservas de sentido común, lucidez mental y sensato realismo van quedando atrincheradas en la gente sencilla, en quienes, si bien no han tenido mucha escuela, han aprendido los principios fundamentales de la verdadera filosofía, leyendo en la naturaleza, asimilando la experiencia de una vida sana y regida por las elementales normas de moral, justicia y libertad que impregnan nuestra tradición cristiana. Y es así como hoy, la comadre Rosa, sin poseer ningún título universitario, ni ningún estudio especializado, puede detectar, con la fina sensibilidad y la inocente candidez de las almas sencillas, un montón de herejías que muchos doctores en teología, filósofos, psicólogos y otros numerosos lobos disfrazados de oveja están tratando de sembrar a los cuatro vientos. ¿Cómo toman realidad en este caso las palabras del Evangelio? San Lucas capítulo 10 versículo 21. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has encubierto estas cosas a los sabios y prudentes del siglo y se las has revelado a los humildes y pequeños. Bien aiga comadre Rosa, con los curas progresistas, se han sacado la sotana, no usan tonsura ni agua bendita. Resulta que Dios no vino a salvar a las criaturas, vino a componer el mundo con ese bendito cambio de estructuras. A la Virgen la rinconan, no predican sus virtudes. Ave María purísima, a defendernos porque no acudes. Mire mi comadre Rosa, esto no es cosa del cielo, esto tiene olor a azufre y me tiembla el alma siempre que lo huelo. El otro día fui a la iglesia a rezar 10 Padre Nuestros, los santos se han disparado y hasta el altar ha volado al cielo. Dicen que la confesión hoy en día no hace falta, un buen arrepentimiento te arregla el alma, con eso basta. A Cristo me lo presentan como un hombre cualquiera, parece que nuestra fe no es la única verdadera. La iglesia se llena de gente como si fuera una feria, se acabó todo el decoro y la indecencia ya es cosa seria. Mire mi comadre Rosa, esto no es cosa del cielo, esto tiene olor a azufre y me tiembla el alma siempre que lo huelo. El tercer documento, posiblemente el más curioso por proceder de quien procede, es el de Juan Bautista Alberdi, que está tomado de su obra El gobierno de Sudamérica, que escribió en el año 1863. Dice Alberdi: así se vio que las juntas o gobiernos provisorios de 1810
invocaban como motivo de su instalación las leyes de partidas, no el contrato social, que los autorizan cuando el rey está cautivo, el hecho de su cautiverio, la mira de salvar su autoridad y hacerla cumplir, y se instalaban prestando al rey juramento de obediencia y de lealtad y gobernando en su nombre. Así la Revolución de América se hizo en nombre del principio de autoridad y en nombre del deber de obediencia del pueblo a la autoridad del rey. En Sudamérica, sublevarse era obedecer. Aquella era una actitud, no una revolución. ¿Contra quién? ¿Contra el rey? No, estaba prisionero y cautivo. ¿Contra las juntas españolas? No, ellas mismas habían invitado a Sudamérica a crear juntas de esa especie. ¿Contra la ley? Tampoco, la misma ley autoriza esas juntas. Contra los virreyes, ellos mismos renunciaban a su poder y convidaban al pueblo a crear juntas gubernativas. Contra los cabildos, tampoco, porque ellos mismos nombraban la junta de acuerdo con el pueblo y conforme a la ley. Si había un cambio, y si ese cambio era una revolución, esa revolución era en primer lugar obra de Europa y no de América. Termina diciendo Alberdi: ese cambio empezado europeo se volvió americano. Ese cambio español al principio se volvió naturalmente una revolución americana de independencia, y esta independencia se volvió en un hecho definitivo y permanente. El cuarto testimonio, y verán ustedes que todos son concurrentes en lo sustancial, es el más conocido, hemos hecho lo posible para que circulara por doquier, que es la famosa alocución de Rosas el 25 de mayo de 1836. Es magnífica y es muy larga. Leo un fragmento, supongo que la mayoría ya lo conoce. No se hizo la revolución para sublevarnos contra las autoridades legítimamente constituidas, sino para suplicar la falta de la que acéfala la nación había caducado de hecho y de derecho. No se hizo para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad, de la que había sido despojado injustamente en un acto de perfidia. No se hizo para romper los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud, poniéndonos en disposición de auxiliarlos con mayor éxito en su desgracia. Y ahora dice algo Rosas, que también decía Saavedra, cuando Saavedra se quejaba, y con razón, de esos 4 o 5 trasnochados que en algún café imaginaban lo que era la revolución. La imaginaban historiográfica, ideológica e históricamente, pero los hechos eran otros. Y ahora dice Rosas que no se hizo para introducir anarquía, sino para preservarnos de la anarquía, y para no ser arrastrados al abismo de males en que se hallaba sumida la misma España. Pero, y acá viene el pero, ¿quién lo hubiera dicho? Un acto tan heroico de generosidad y de patriotismo, no menos que de lealtad y de fidelidad a la nación española, fue tergiversado por aquellos interesados en desmerecerla. Bien, con esto entonces terminamos la segunda cuestión, que como les decía, ya no es de índole historiográfica, sino de índole netamente histórica. Ya no es interpretativa o hermenéutica, sino fáctica. Pasamos a la tercera cuestión. ¿Cuáles son las causas, entonces, que explican la Revolución de Mayo? Con la lectura que hemos hecho de los textos anteriores, ya hemos respondido, y precisamente, largamente, a esta cuestión. Solo queremos especificar un punto, porque el enunciado que hace Saavedra es clarísimo de las causas. Lo mismo el que hace Alberdi, el que hace Anchorena y el que hace Rosas. Pero hay un punto que quiero aclarar de manera específica, porque tal vez no quede suficientemente aclarado con la lectura de estos 4 testimonios. No es cierto, este es el punto, que el insoportable despotismo español de 3 siglos haya sido la causa de la revolución, como se sigue, lamentablemente, de nuestro aborrecible texto del himno nacional, que es un engendro masónico y que verdaderamente nos avergüenza como católicos y como hispano-argentinos. En esta falsa causa se dan cita, por un lado, el mito de la leyenda negra,
la acción de la masonería, todos los lugares comunes de la propaganda insidiosa y emponzoñada de las logias británicas, según la cual aquí se vivía en estado de yugo colonial, de incultura. España era nuestra madrastra, como había acuñado en poco feliz fórmula Bartolomé Mitre, y había una serie de cadenas que había que romper. Ahora bien, si algún despotismo existía en 1810, no era este despotismo inventado por la leyenda negra, era el despotismo borbónico, liberal, masónico, napoleónico. Si algún yugo había que romper, era el yugo que habían pactado indignamente los representantes de la casa borbónica con Napoleón Bonaparte. En tal sentido, vale la humorada del padre Castellani cuando dice: el 25 de mayo, día del trueno y del rayo, último del despotismo y primero de lo mismo. Claro, porque efectivamente lo que sucedió después del 25 de mayo en ese sentido, que es lo que yo decía antes, que prevaleció, fue ese mayo despótico, ese mayo liberal. Españoles de España y españoles de América vivieron en paz en esta tierra. Mientras los reyes fueron prudentes y virtuosos, nadie se sentía molesto con ellos. Nosotros, en pocas palabras, éramos parte de un imperio y nos sentíamos contentos de ser parte de un imperio, porque la monarquía no es una forma de gobierno que solo funciona bien en los libros de cuento, con príncipes bellos y reinas bondadosas. Es una forma de gobierno pura, legítima, que también funcionó bien en la realidad y que funciona bien si los monarcas son justos y cuidan del cuerpo y del alma de los súbditos. De modo que mientras los reyes de España fueron justos, los criollos también fuimos realistas. Y muchos de nuestros próceres después de 1810 siguieron siendo partidarios de un buen rey que nos gobernara. La monarquía española entró en grave crisis, no por ser monarquía, sino por dejar de ser católica e hispánica y convertirse en masónica y en afrancesada. Y siendo América reino y no colonia de esa monarquía, era previsible que esa crisis, que ese derrumbe, afectara a esta tierra y nos obligara a reaccionar. Pero no fue un pronunciamiento contra el rey, fue un acto de fidelidad a la orfandad y al cautiverio de ese rey. Fue una ruptura con el gobierno español peninsular y legítimo, pero un acto de lealtad a Fernando VII. Ahora bien, para terminar de entender esto, y para que nadie se confunda, hay que decir, como bien ha dicho Enrique Díaz Arao con esta obra magnífica que mencionábamos antes, que la crisis de la monarquía fue moral, por la pérdida de la ejemplaridad de la Casa Real, por sus pecados públicos y por sus pecados privados, por el abandono de la fe católica y aún por la persecución a la fe católica. Con duras e hirientes palabras, lo ha dicho Richard Herz: España, dice Herz, estaba gobernada por un galán frívolo, por una reina lasciva y un rey infiel. No dice infiel Herz. A los americanos no les quedaba siquiera el consuelo de luchar por un buen señor, del cual ser buenos vasallos, con un rey como Carlos IV y con una reina como María Luisa de Parma. ¿Quién en América se podría sentir un digno hijo? Pero repito, y para que nadie se confunda, que el liberalismo fue la causa de la crisis de la monarquía y no el supuesto tradicionalismo monárquico español de raigambre católica. Abarcó esta crisis e involucró a toda España, a los que colaboraban traidoramente con Napoleón Bonaparte y a los que comulgaban con los principios ideológicos de los invasores, a los que permitieron el ultraje francés y a los anglófilos que se avenían a los deseos de la familia y de la diplomacia británica. Porque en febrero de 1810 solo quedaban las apariencias de España. Bien lo dirá don Benito Pérez Galdós en El equipaje del rey José,
Los franceses salen por un lado y los ingleses entran por otro. Llegamos entonces a un punto clave para ir redondeando. ¿Cómo íbamos a traicionar a España los americanos, como siguen arguyendo nuestros amigos carlistas, si la España metropolitana no existía con identidad soberana ni con soporte territorial, y en el islote de León los pseudo representantes que quedaban disparaban todos sus dardos contra América? Lo he dicho una vez, me permitirán que lo repita, lo hago con un sentido didáctico. La historia es historia de lo que fue y no de lo que nos hubiera gustado que fuera. Nos hubiera gustado que el imperio hispano-católico no se extinguiera, que Carlos V y que Felipe II hubieran regido a perpetuidad estas tierras, que nosotros, como decía Anzoátegui, hubiésemos sido todavía la última avanzada de un imperio. Nos hubiera gustado que Mayo no hubiera sido necesario, o que aún necesario no hubiera prevalecido en él lo que terminó prevaleciendo, el jacobinismo masónico, que se consolidó definitivamente después de Caseros y hasta hoy para nuestra ruina. Pero los hechos se dieron como se dieron, y a la hora de evaluarlos, no podemos ni debemos renegar del Mayo hispano-católico, de ese Mayo leal y fiel a la madre patria, y no podemos renegar de la autonomía que se plantea en Mayo, y no podemos renegar de los verdaderos héroes que con el paso de los años y por fuerza de las circunstancias se vieron envueltos en la lucha por nuestra independencia y dieron su sangre en esa lucha, limpiamente. En Mayo no se instaló ningún nuevo régimen. Nadie pronunció una palabra contra la soberanía del rey y nadie pretendía romper con la corona de Castilla. La palabra independencia, cuando se usó, y esto es lo que tampoco quieren entender los carlistas, no se usaba como sinónimo de independencia de España, sino de Napoleón. Y así se usó incluso hasta 1814. Lo que hubo entonces es un pedido legítimo de autonomía. Esto es, una negativa a reconocer las autoridades ilegítimas. Una autonomía que significara que era urgentemente necesario preservar este patrimonio del despotismo que ya existía y que no era una amenaza, sino un hecho real. Una cosa es volverse autónomo y otra cosa es desarraigarse. Una cosa es crecer y formar una familia propia y otra cosa es desear que de la casa paterna queden las ruinas. Algunos querían declarar la independencia de España por odio a la madre patria, lo sabemos. Odiaban la cristiandad, odiaban el imperio católico, y los ingleses estaban fascinados con esta gentuza, porque eran justamente los primeros que querían que se hiciera añicos la cristiandad hispánica. Recuerden aquella famosa carta de Canning a Granville, cuando le dice: América es libre, si sabemos hacer las cosas es inglesa. Otros criollos, en cambio, cuando vieron con dolor que ese imperio se partía en 4 pedazos, con dolor, no encontraron otro camino más que el de formar un gobierno autónomo primero y declarar la independencia después. A veces en nuestra historia, queridos amigos, gobernaron esos buenos criollos, los que nos dieron la independencia, pero guardaron nuestras raíces. El ejemplo supremo es el de don Juan Manuel de Rosas. Pero la verdad es que fue una excepción. No fue algo bueno que España perdiera sus reyes santos y heroicos. No fue algo bueno que España perdiera su imperio católico. Ni fue algo bueno que aparecieran americanos desagradecidos que traicionaran su bautismo y su primera comunión. Como dicen los gauchos, no hace falta matar al abuelo para que cante el nieto. Lo mejor es que el nieto cante con voz nueva las viejas canciones que alguna vez le enseñó el abuelo. Y a eso llamamos tradición. Río Diamante donde bebe mi suelo san rafaelino,
Río Diamante donde bebe mi suelo san rafaelino. Primer traguito en la villa, último en el vidalino. Primer traguito en la villa, último en el vidalino. He de brindarte esta cueca como hermano y como amigo. Eres llanto de nieve pura y alegría de buen vino. Eres llanto de nieve pura y alegría de buen vino. Como el sauce cuyas ramas te besan agradecidas. Te beso por mi canto, te doy gracias por la vida. Yo te beso con mi canto, te doy gracias por la vida. Río que apurado bajas a golpes con tu destino. Río que apurado bajas a golpes con tu destino, para llegar pronto al llano donde espera el campesino. Para llegar pronto al llano donde espera el campesino. Río noble y generoso como el tuyo hay ser misino, darnos cantando a la tierra, gota a gota en el camino. Darnos cantando a la tierra, gota a gota en el camino. Como el sauce cuyas ramas te besan agradecidas. Yo te beso con mi canto, te doy gracias por la vida. Yo te beso con mi canto, te doy gracias por la vida. Y me voy a la última cuestión, como para que no teman ya de que esto se prolongue en demasía. ¿Qué es lo que festejamos cuando festejamos el 25 de mayo? ¿Hay algo que tengamos que festejar? ¿Hay algo que podamos festejar? Por lo pronto es más fácil decir lo que no festejamos. No es el día en que nació la patria. Nuestros orígenes son más antiguos. No es el comienzo de nuestra libertad, porque antes no éramos esclavos. No rompimos ninguna cadena. Había que dejar de estar mal gobernados. Había que dejar de correr el riesgo de caer en manos de los franceses. Pero no había que dejar de estar presos, porque nosotros los americanos éramos hombres libres. Tampoco festejamos que el pueblo haya salido a la calle a hacer una revolución. No existió el pueblo revolucionario de mayo, y esto lo ha probado Roberto Marfani con enormes argumentos, eruditos argumentos. Tampoco es el día de la noble igualdad. Españoles y criollos eran iguales ante Dios y ante la ley. Los indios y los mestizos y los negros formaban parte de nuestra sociedad virreinal y estaban integrados a la misma cristianamente. Tampoco festejamos la tragedia española. Sería como alegrarnos de ver a nuestra madre robada y estafada. No hay motivos para ponerse contentos porque desapareció un imperio cristiano, ni porque un rey se haya mostrado como un cobarde, ni porque Napoleón se haya convertido en un déspota. Ni mucho menos, y lo subrayo, sin voz pero lo subrayo, ni mucho menos hay motivos para alegrarse porque los ingleses hayan estado detrás de todos estos males, espiando, sembrando cizaña y destrozando el imperio español. No somos niños cándidos, sabemos perfectamente cuáles son los planes y las maquinaciones inglesas al respecto. Lo sabemos, nadie se alegra de esto. Ni siquiera, y si está aquí nuestro amigo Adolfo Muschietti Molina se alegrará de lo que digo, ni siquiera podíamos celebrar que el virrey Cisneros haya terminado sin pena ni gloria. Les diré por qué. Este hombre había peleado bravamente contra los ingleses en la famosa batalla de Trafalgar. Se destacó por su valor, el sordo de Trafalgar.
y también había peleado contra Napoleón Bonaparte con las armas en la mano vigorosamente. Merecía un destino mejor, pero no se portó ciertamente bien con los criollos y acabó mal. Lo subieron a un navío mercante y llegó hasta las Islas Canarias. Después prácticamente no sabemos más nada de él. Tampoco lo puedo festejar. De todos modos, en aquellos días sucedieron cosas que sí, hoy podemos rescatar y festejar. Y lo primero que sucedió es que se instaló un gobierno criollo, que fue el primer gobierno criollo, presidido por un criollo, aunque no conformado enteramente por criollos, y que fue un gobierno decente. Hoy esto es un motivo de asombro, de sorpresa, con sus claroscuros, con sus arrugas y con sus sombras, pero fue un gobierno decente. ¿Por qué? Desde el principio se estableció que nuestra religión era la católica, apostólica y romana, y que el cambio no significaba dejar de reconocer la autoridad del Papa y de la Iglesia. Uno por uno juraron los miembros de esa primera junta, así llamada un poco impropiamente, pero que así seguiremos llamando para entendernos, porque el juramento era medieval, era un juramento de vasallaje y de fidelidad individual, singular, uno por uno. Desde el principio también se dejó dicho que los ciudadanos tenían el derecho de publicar sus ideas y pensamientos, pero se castigaba al que publicaba insultos o escritos contrarios a la moral. Supongo que ahora Kirchner diría que paya gaceta, pero la verdad es que por lo menos en aquella época existían normas para regular la probidad moral de los escritos. Se hicieron imprimir catecismos para que a ningún niño le faltara. Y miren lo que decía el catecismo. ¿Quiénes declaman por malicia contra la Junta? Aquellos infelices que, olvidando la religión de nuestros padres, desean entronizar en estos dominios a Napoleón y difundir entre nosotros la anarquía y divisiones intestinas para que seamos una débil presa de sus garras. Nuestro primer gobierno criollo, además, trató de que las provincias no quedaran aisladas. Esto lo ha estudiado muy bien Sorraquín Becú. Es cierto que no se logró, en parte sí y en parte no, pero la intención era buena porque era federalista, porque se tenía conciencia de que la patria no terminaba en Buenos Aires. Y este primer gobierno criollo quiso ocuparse de la educación de los niños. Me recordaba Bocha hace unos días que se hizo circular un libro notable llamado El Tratado de las Obligaciones del Hombre, del sacerdote español Juan Escóiquiz. Vean ustedes la diferencia. En nuestra época únicamente se habla de los derechos del hombre, y quienes dicen defender esos derechos ya sabemos que defienden los derechos de los terroristas. Pero en aquellos días de 1810 se hablaba de los deberes del hombre, de las obligaciones, de la palabra empeñada que debía cumplirse, de las responsabilidades que cada uno tenía. Y hay otra medida muy importante que tomó este primer gobierno criollo y que también podríamos festejar. Esa medida fue el 8 de junio de 1810. Se reunió en el fuerte a los oficiales indígenas que integraban nuestros cuerpos militares, esos cuerpos militares que tanto se habían destacado en las invasiones inglesas, y se les dijo que en adelante, comillas, no debe haber diferencia entre el militar español y el militar indio. Ambos son iguales y siempre debieron serlo, porque desde los principios del descubrimiento de estas Américas quisieron los reyes católicos Isabel y Fernando que sus habitantes gozaran los mismos privilegios que los vasallos de Castilla. Nuestra primera junta recordaba las enseñanzas de los reyes católicos. Esto era mucho más sabio que confiar en Fernando VII. Ojalá todos hubieran seguido ese camino. Festejemos entonces el 25 de mayo el haber tenido un primer gobierno criollo decente, respetable y prudente. Y a 200 años, digamos, como decía José Antonio, queremos que se nos devuelva el alegre orgullo de tener una patria exacta, ligera, emprendedora y limpia, una patria para ser entendida y sentida como ejecutora de un gran destino. Se lo pedimos al Señor de los ejércitos. Señor, como pedirte para esta patria rota, entregada a un oscuro designio cabalista,
que nos ofrezcas puños varoniles y claros con que librar de nuevo la antigua reconquista. Cómo mover tu gracia, Señor, donde el pecado es un grueso eslabón que encadena y apremia, donde el altar profanan los que habrían de honrarlo, la belleza es olvido y la verdad blasfemia. ¿Qué méritos tenemos, Señor, para impetrarte que a la tarde te quedes con tu pan y tu vid? ¿Qué hicimos cuando estabas destronado y hambriento para pedirte un jefe de la raza del Cid? Sin embargo, Señor, yo conozco a mi gente. Caminé de la patria sus senderos estrechos, seca y labriegos nobles, jornaleros hidalgos, claustros carmelitanos con tablones por lechos. Sé de tantos hogares que bendicen la mesa, de un cuartel donde al alba aún se rezan maitines, de un aula presidida por tu madre y la nuestra, de un convento con frailes de marciales trajines. Sé de ignotas mesnadas viviendo ecuestremente, de sabios ignorados con andar errabundo, de tantos perseguidos por predicar verdades, testigos insumisos, locura para el mundo. Sé de amigos comunes que sufren la derrota, son jóvenes o viejos, pero algo los hermana, saben que hay un combate todavía pendiente, con el cuerpo o el alma lo librarán mañana. Si no basta, Señor, para que te roguemos el darle en Argentina su bienaventuranza, danos quedar un día de guardia sin regreso en la patria celeste, cantando tu alabanza. Muchas gracias. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa